Yo soy la noche. Yo soy la venganza. Yo soy Batman. Hola una vez más, amigos míos. Yo soy el Corintio y me complace presentarles un nuevo Top 10 sobre uno de los temas más reconocidos y referenciados de la vasta cultura geek. Es un hecho que la gran mayoría de nosotros conoce al Caballero de Ciudad Gótica. Ya sea que lo odies o lo ames, el Cruzado Encapotado es uno de los pilares más grandes del mundo de las viñetas, y como el icono que es, ha incursionado en la mayoría de los medios de entretenimiento, como la televisión, radio, cinematografía, videojuegos y hasta en la literatura, destacando en cada uno de ellos, con una calidad indiscutible, pero en donde se encuentra indiscutiblemente sus grandes historias y más épicas, es el medio que lo vio nacer, el noveno arte. Considero que todos sus fanáticos nos hemos preguntado cuáles son sus mejores historias, pues estas han abordado una multitud tanto de géneros tales como el terror, la ciencia ficción, la intriga detectivesca y el thriller, además de incursionar en varias técnicas narrativas. Muchos de estos trabajos han marcado un hito en la historia del cómic norteamericano, siendo aclamados tanto por personajes del medio como de la crítica especializada, pero ¿cómo decidirse entre más de 75 años de puro oro argumental? Pues en este video trataré de organizar una breve lista, en donde haré una corta descripción de la trama de cada puesto y la razón de su mérito en la lista. Ahora sin nada más que agregar, comencemos. La Navidad, una época para celebrar, estar con la familia, con los amigos y atrapar maleantes. La historia comienza en la víspera de Navidad, con Batman atrapando a un hombre, quien, abrumado por la necesidad, opta por trabajar para el Guasón, en pos de conseguir algo de dinero para su pequeño hijo. Batman, al aprender al hombre, lo deja en libertad, para que éste le sirva como señuelo para atraer al Joker, pues sabía que éste se aparecería. Durante su vigilia, este es visitado por un fantasma del pasado, de un compañero caído, pero esto no se queda ahí, pues más tarde esa noche recibirá la visita de 3 figuras. La primera le mostrará lo que fue en el pasado, un hombre diferente. El segundo le mostrará que aún hay bondad afuera, pero que él solo tiene que verlo. Bueno, digamos que el tercero no fue tan amistoso. Es así, gracias a la visita de estas 3 figuras, que Batman logra recapacitar sobre su vida, de lo que se ha convertido, y decide cambiar. Este es un cómic escrito e ilustrado por Lee Bermejo en el año del 2011, y creo que a estas alturas se darán cuenta de que esta novela gráfica es una adaptación del cuento Navidad de Charles Dickens, que a decir verdad se desenvuelve magníficamente en apología al cuento clásico, y son en especial afectuosas las apariciones de los espíritus, representados como Gatúbela, Superman y el Joker. A nivel argumental es una joya, pues la narrativa se desarrolla como si alguien estuviera relatando el clásico cuento, pero conforme transcurre la trama vemos que no es alguien más que Batman de quien habla. Además es notable resaltar uno de los pequeños trasfondos, y es el retrato de cómo Batman ha evolucionado de ser un héroe bonachón, como lo vimos en la Silver Age, al calculador vigilante que conocemos actualmente, siendo ni más ni menos que Clark quien intenta hacerlo entrar en razón. Además de que no creo pertinente mencionar que el arte de Lee Bermejo le da un toque bastante gélido a la historia, haciendo así la experiencia más inmersiva, pues mientras se lee el cómic, uno de verdad puede sentir las frías calles de Gótica, e incluso puede saborearse la esencia navideña. La razón de posicionarlo en el top es el regreso al humanismo de Batman, un aire de calidez en un mundo frío. Después de todo lo que hemos pasado, solo quería que se sintiera real. Quiero que todos crean que Dios desciende para salvarnos. Tan solo quería que se sintieran salvados. Pero la verdad es que cuando los dioses descienden, es aterrador, porque nunca sabes lo que van a hacer. Endgame es un cómic del 2014, escrito por Scott Snyder y con ilustraciones de Greg Capullo. Este es el arco más reciente que enfrasca a Batman y al Guasón. En esta serie se nos ha revelado un Joker notablemente más desquiciado,
que ha retornado de un modo en sobremanera enigmática gótica, una vez más, y tiene decidido que de una vez y por todas terminará con su eterno rival. Trazando un intrincado plan para aplastar al murciélago, termina involucrando a la Liga de la Justicia y la destrucción de Ciudad Gótica, desembocando así en el enfrentamiento definitivo entre el Caballero Oscuro y el Príncipe Payaso del Crimen. Aquí me he tomado una libertad en cuanto al argumento, pues hay ciertas partes que no deseo contar, pues estas representan un peligroso spoiler para la trama, ya que confío en que sigan mi consejo y salgan a leer estas historias y todas las que figuran en el top. Y aunque ciertamente el argumento no es verdaderamente resaltable, a comparación de otras obras del hombre murciélago que no lograron obtener un peldaño en el top, el desarrollo está plagado de acción y la escena más digna de mencionar es el enfrentamiento contra la Liga de la Justicia, y más en específico con Superman, pues es abrumadoramente impresionante el combate que mantienen los héroes, pues es la primera vez que se ve en marcha el plan para detener a la Liga de la Justicia del que tanto se habló en el cómic La Torre de Babel, además de que es una de las más notables ocasiones en las que el Guasón representa una amenaza para toda la ciudad y no solo para el cruzado encapotado y sus allegados. La razón más válida para ganarse un lugar en el conteo es el gran trasfondo que conlleva esta historia, pues a lo largo de los diversos números que componen la serie se expone la simbólica relación de Batman y el Joker, además de una vaga explicación de lo que en realidad es el Guasón, al menos en la actualidad canon de la editorial, intentando así finiquitar el ciclo eterno entre la antítesis del Caballero de Gótica y el delgado Duque Blanco de la Muerte. Míralo a los ojos y di que él es solo un hombre, pero no puedes, porque sus pupilas se quedan quietas, como pequeñas perlas negras, como los ojos de alguien que odia a todos y a todo. The Dofte Family fue publicado en el 2012, repitiendo escritor y dibujante del puesto anterior. El primer gran evento que involucró al Joker en la continuidad de los Nuevos 52 del universo de DC tenía que ser acto de presencia, y con justa razón, pues en esta serie se nos dan los primeros indicios de que el Guasón ya no es un simple excomediante sumergido en un tanque de desechos tóxicos. Es en este arco en que se nos cuenta que el Joker ha estado prófugo por cerca de 2 años, dejando atrás de sí la piel de su cercenado rostro. Es durante su regreso que el Guasón se siente abrasadoramente desolado, pues considera que su eterna pareja de juegos, Batman, ya no es el mismo de sus viejos tiempos, creyendo que su séquito de ayudantes lo hacen más lento y benévolo. Es con esta retorcida idea acecha a los integrantes de la Batifamilia, incluyendo a Alfred, pues el Joker clama saber las identidades de todos ellos. Es por esto que Batman debe luchar contra el reloj para salvar a sus protegidos. Aunque la trama de esta historia puede parecer a simple vista poco interesante, si es que la comparamos con su antecesora en el top, esta no tiene nada de aburrida, pues aborda una multitud de temas sumamente cautivadores. El primero de ellos es la interacción del Guasón con la Batifamilia, destacando la recapitulación de sucesos como la violación de Batichica y el asesinato de Jason Todd, además de que la relación entre nuestro retorcido dúo desciende un peldaño más en los ámbitos psicológicos, como en el subconsciente y una meramente dependencia platónica, aludiendo al hecho de que el Joker siempre supo la verdadera identidad de Batman, pero que ésta jamás le importó. Pero el aspecto que yo considero más prominente es la presentación de un nuevo Guasón, pues si bien hemos presenciado una impresionante galería de Jokers, que van desde los delincuentes de poca monta a un supervillano con planes intrincados para derrotar al héroe, este es una nueva cara, tanto literal como figurativamente, del príncipe payaso del crimen, ahora mucho más peligroso, más agresivo y peor aún, mucho más psicótico que nunca, rayando en lo bizarro. Es por eso que considero a este arco indispensable en el top, pues se ha convertido en un clásico contemporáneo y añadiendo un nuevo capítulo a la cruda historia del delgado Duque Blanco de la Muerte. No puedo imaginarme el hombre en el que pudo convertirse Bruce si su infancia no hubiera sido arrancada por un arma apuntándole, y esa misma noche, sobre la calle manchada con la sangre de su madre y su padre, él juraría despojar a la ciudad
del mal que se llevó sus vidas. Otro de los grandes referenciados del género, y del hombre murciélago por igual, fue escrito en el 2002 por la mano de Jeff Love y por las magníficas ilustraciones de Jim Lee. La historia relata la aparición de un nuevo villano de Batman, Hush, quien aparentemente conoce a fondo la historia del Caballero de Gótica, pues este lanza desafío tras desafío que contienen detalles exactos de las experiencias vividas por el Cruzado Encapotado. En paralelo a la misteriosa intriga que representa Hush, Bruce reconsidera su relación con Selina Kyle, además de que contempla la idea de revelarle su identidad secreta. Este es, sin lugar a dudas, una de las mejores historias del murciélago de Gótica, ya que no solo muestra un trasfondo de Batman más allá de la máscara, es decir, uno de los pocos cómics donde no solo la capucha es la protagonista, sino que podemos apreciar a un humano Bruce Wayne que ama, teme, añora y vive, pues a lo largo de la historia se muestra un planteamiento aún más profundo con su relación con Gatúbela, más allá de la tensión sexual y deseo carnal que ha caracterizado su relación por lo largo de los años, pues ahora ella representa una fuerte aliada para el Caballero Negro, además de una compañera sentimental bastante allegada. El argumento es simplemente exquisito, pues no solo introduce exitosamente a un nuevo personaje, como lo es Hush y Tom Elliot, un amigo de infancia de Bruce, sino que la magia de esta historia es multifactorial, pues como ya mencioné, influye el gran trasfondo personal de Batman, que incluye tanto a Selina como a Elliot y a un par de viejos conocidos y no tan conocidos. La historia como tal es una mezcla perfecta de acción, thriller e intriga detectivesca. Es aquí, en mi opinión, que el Batman de las viñetas atravesaba una importante disociación, pues comenzaba a dejar atrás las tramas clásicas que envolvían resolver un misterio y a atrapar al delincuente en turno, y las actuales, más enfocadas a la simple pregunta de ¿cómo Batman va a salir de esta? Aquí la intriga detectivesca clásica que orilla al lector a seguir cambiando páginas solo para desenmarañar el misterio, que aquí se ve perfectamente ilustrada con la aparición del Acertijo, se entrelaza magistralmente con las batallas alucinantes que incluyen a muchos de los más ilustres villanos del Encapuchado, como lo son el Cocodrilo Asesino, Hiedra Venenosa, Harley Quinn, Ra's al Ghul, el Espantapájaros, Dos Caras, Cara de Barro y, como no podía faltar, el Guasón. Esta galería de villanos es otro de los puntos vitales de la obra, pues el escritor supo balancear muy astutamente sus apariciones y sus enfrentamientos, y debo subrayar el combate con el mismísimo Hombre de Acero, quien por cierto es su tercera aparición en el top, pues este logró volverse un ícono del metaverso de las viñetas. Y el arte de Jim Lee le da un aire sobrado de crepitante acción y detalles que solo él podía lograr. Este cómic está de sobremanera recomendado para lectores primerizos y curiosos, pues es un magnífico arco de introducción para novatos, por su argumento atrapante que te mantendrá al borde del asiento. Él se convertirá en el peleador más grande contra el crimen que el mundo haya conocido, pero no será fácil. Batman Año 1 fue publicado en el año de 1988, escrito por uno de los más grandes escritores que hayan colaborado para el murciélago, Frank Miller, con ilustraciones de David Mazzucchelli. Este puede que sea el cómic más simple que se verá en el top, pues carece de un trasfondo significativo en relación a sus antecesores y sucesores en la lista, pero esto no le resta ni una pizca de validez en el top. La historia nos cuenta dos historias, que en apariencia distintas mantienen una semejanza cautivadora, pues en ambas se cuentan los primeros 12 meses en Gótica, tanto de Batman como del comisionado James Gordon, siendo este segundo quien se mantiene como figura prominente en las páginas de la obra. Ambas historias retratando la situación de corrupción y decadencia que Ciudad Gótica, producto de la alianza ilícita del comisionado Love y quien fuera el mafioso más poderoso de Gótica, Carmine Falcone. Durante el desarrollo de la trama se nos muestra cómo ambas historias progresan a pasos agigantados y en paralelismo con un mismo desenlace. Mis razones para colocarle en el top es tanto el exquisito argumento, relatando cómo tanto Batman y Jim Gordon intentan hacer el bien con distintos métodos en una ciudad podrida por las conspiraciones y la apatía de los poderosos, y aunque inicialmente desconfiando uno del otro, terminan dándose cuenta de que se necesitan mutuamente para impulsar un cambio significativo. Además de que volteo los reflectores en uno de los personajes más dados por sentado de la mitología del Caballero Negro, que es Jim Gordon, pues un poco alejado de la idea que se tenía de ser solo un peón más en la lucha contra el crimen. Aquí es representado como un policía bastante hábil en el combate,
la investigación y hasta la negociación, pero ayudado por la increíble prosa de Frank Miller, podemos meternos en su psique y darnos cuenta de que él no es un ser perfecto, sino que es un humano como todos y que quiere hacer lo mejor de su ciudad. Pero esto no es todo, pues también se muestra un ángulo interesante de Batman, pues hasta antes de esta novela poco se sabía de sus orígenes, y aquí se muestra de dónde surgió la idea de vestirse de murciélago y de sus primeros intentos por combatir el crimen por su propia mano, con una notable pero muy apreciable inexperiencia. Pero más allá de su riqueza argumental, lo que se hace verdaderamente significativo a este arco y lo que asegura su lugar en la lista es que esta historia sentó las bases de la historia del hombre murciélago, pues muchas de las historias posteriores, al igual que muchos de los reinicios de la empresa, lo tomaron como el inicio oficial de Batman, el procedente para un sinfín de historias, y claro, sirviéndole de material adaptativo a Christopher Nolan para la aclamada Batman Inicia, convirtiéndose así en una obra sacra para el cruzado encapotado. La noticia se extendió. No conozco los detalles. Sigo sin saber cómo sucedió. Pero Joker fue liberado de Arkham. Damas y caballeros, abróchense el cinturón, porque aquí comienza lo bueno. Joker es una novela gráfica escrita en el año del 2008 por el prodigio Brian Azzarello con ilustraciones del ya mencionado Lee Bermejo, uno de los dúos dinámicos creativos del hombre murciélago. Este cómic no podía faltar en el top, y aunque ya sé que el Joker ya ha aparecido en más de la mitad del top, este cómic es simple y llanamente tienes que ser leído sí o sí. El argumento puede sonar engañosamente simple, pues el Guasón, liberado de Arkham sin ninguna explicación, desea recuperar su dominio criminal sobre Ciudad Gótica, que había dejado en manos de sus secuaces. Pero tiene un gran camino por delante, pues otros grandes capos de Ciudad Gótica han dado una expansión agresiva, tales como Cocodrilo Asesino, el Acertijo, el Pingüino y sobre todo Dos Caras. Pero la historia se cuenta no es solo desde ese punto de vista, sino de Johnny Frost, uno de sus secuaces de poca monta que rápidamente se convierte en su mano derecha. Mis razones de colocarlo en el top son multitudinarias, pues si bien no es una de las obras más significativas de Batman, es decir, el murciélago no aparece sino hasta las viñetas finales, esta se gana su lugar por méritos propios. Mencionar el punto central de la obra es como señalar el elefante en la habitación, pues el Guasón es el centro de los reflectores en esta ocasión. Este es uno de los retratos más completos que se le han dado al payaso, pues si bien en lugares venideros como pasados se han explorado solo su origen, evolución y más esencialmente su relación con Batman, aquí esto es dejado de lado para diseccionar su personalidad, su psique de una forma bastante aterrorizante y alejada de los convencionalismos típicos del personaje, es decir, desprendiéndose de su histrionidad y teatralidad, dejándonos solo con un ente impredecible y, debo decirlo, aterrador. El Guasón se desenvuelve particularmente errático, celebrando con sus compinches, haciendo chistes e incluso tomándose un trago con ellos, para a continuación desollar a uno de ellos sin razón aparente, pero aún así tomándoselo como si fuera totalmente natural. Es esta aparente falta de objetividad que el Joker se convierte en un equivalente de una bomba que podría explotar en cualquier segundo, y esto es en mi opinión lo que hace grande esta obra, pues en mi opinión, lo mejor del Guasón es cuando es impredecible, como lo vimos en la película de Dark Knight, en el juego Arkham Asylum y como se estableció en la teoría psicológica en el cómic del Abogado del Diablo, escrito por Grant Morrison, teoría que sostiene que el Guasón se reinventa a cada segundo, provocando así su personalidad errática, tomando decisiones tan radicales sin razón tangible. Lo ya mencionado se suma a la excelente prosa de Azzarello, bastante similar a la del ya mencionado Miller, haciendo así el desarrollo una experiencia claustrofóbica y asfixiante, además del buen manejo de los personajes que se mantuvo a lo largo de la historia. Y por poner un ejemplo, Harley Quinn hace su aparición, y sin decir una sola palabra en todas las viñetas, su personalidad y encanto quedaron plasmados magistralmente en un magnífico ejemplo del muestra y no cuentes. Y por último debo hacer una mención del destacable trabajo de Lee Bermejo con las ilustraciones, que si bien no fueron tan detalladas como su propia obra Noel, en esta ocasión adoptó una crudeza que refleja espléndidamente el realismo del trabajo. Una obra que sin lugar a dudas es excelente. Un héroe encapuchado, aprendiendo a no confiar en nadie, y una amistad que por siempre será destruida.
El largo Halloween, escrito en 1996 de la pluma de Geoff Love y el dibujante Tim Sale, es considerado otra de las obras sacras del Caballero de la Noche, pues conserva ciertos elementos de año 1, como muchos de los personajes que ya habían sido plantados, como el mafioso Carmine Falcone, el fiscal de distrito Harvey Dent y el comisionado Gordon. Este es un trabajo realmente interesante, pues expone muchos elementos grandiosos, partiendo del argumento, el cual es una intriga detectivesca clásica del personaje, quien en esta ocasión debe enfrentarse a un asesino serial que solo ataca a sus presas en los días festivos, por lo que Batman automáticamente sospecha de Julian Day, el hombre calendario, solo para descubrir que él no es el culpable. Pero el asesino festivo, como comienza a llamarlo a los medios, no solo representa un problema para el cruzado encapotado, sino que también pone en jaque a la comunidad criminal, tanto a los mafiosos ya conocidos como a los supervillanos endémicos de Gótica. Además, la historia de Harvey Dent es desarrollada admirablemente, pues conocemos a su esposa y tenemos un breve vistazo de sus motivaciones y estilo de vida antes de convertirse en el villano Dos Caras, transformación relatada con lujo de detalles, que más tarde serían tomada como su historia de origen en multitud de géneros, como la serie animada, videojuegos y en multitud de otros cómics. Como ya es costumbre, la galería de villanos no deja que desear, pues al ver una novela capitulada, en cada una se suscita un asesinato, un día festivo y la intervención de un nuevo adversario, tales como Gatúbela, Solomon Grundy, el Guasón, Hiedra Venenosa, el Acertijo y el Espantapájaros, sin mencionar que se aborda superficialmente el tema de cómo la reputación de Bruce Wayne no es más que una herramienta más para la lucha contra el crimen, haciendo uso de sus influencias y también, por qué no, una más cálida representación de su relación con Selina Kyle. Si el apreciable manejo de personajes, el emocionante argumento que incita en cada viñeta a seguir leyendo y el estatus de obra esencial del murciélago, esta novela gráfica hace gala de una estética meramente avasallante, pues a todo lo largo del cómic se emula la estética de un filme noir, única y bastante original, jugando con los colores apagados y las sombras y las perspectivas perfectas hacen que, en conjunción con la trepidante historia, den como resultado una obra inconfundible, convirtiéndose en un hito e ícono no solo del panteón de Batman, sino en uno del noveno arte como tal. Batman no tiene miedo, pero yo sí tengo. Tengo miedo de que cuando las puertas de Arkham se cierren tras de mí, sea como estar en casa. Es aquí que llegamos a un nuevo terreno. A partir de los últimos 3 puestos restantes, es que veremos las mejores obras del noveno arte, cada una escrita por un coloso del medio, como escritores que han plantado un precedente en lo que el hombre murciélago representa y marcando un antes y un después en sus historias e incluso en sus percepciones colectivas. El asilo de Arkham, una casa seria en una tierra seria, que es precisamente la inspiración para el nombre de mi canal, es una novela escrita por el prodigioso Grant Morrison en el año de 1989. Es en esta historia que se cuenta que los internos del infame asilo han tomado el control del complejo, guiados por nadie menos que el Joker, quienes han demandado que Batman entre al asilo y dé un paseo por sus pasillos. La sinopsis una vez más sueña engañosa, pues puede parecer terriblemente inverosímil, pero es lo que sucede precisamente dentro de los muros del hospital psiquiátrico lo verdaderamente valioso. Tal vez, como ya han intuido, el galardonado juego Arkham Batman Asylum está libremente basado en este cómic, pero no hay nada más alejado, pues aquí no verán batallas épicas por el control del asilo o una típica lucha del bien contra el mal. No, esta historia puede ser fácilmente encasillada en el género del horror psicológico, atendiendo temas tan complicados como la filosofía y la metafísica. A lo largo de la historia nos encontramos con algunos de los personajes icónicos de la franquicia, tales como Harvey Dent o Jarvis Stretch, quienes se han dado el lujo de transmitirnos ideas plagadas de simbolismos psicológicos. Un punto resaltable en esta historia es el enfoque que se nos da en la relación Batman-Guasón, pues aquí nos olvidamos de las agresiones, las hostilidades y las peleas para dar paso a una convivencia meramente pasiva, en la que Batman funciona como nuestro avatar para conocer los retorcidos componentes del asilo, pues conocemos a través de sus ojos el mundo que lo rodea, mientras que Joker denota su personalidad bromista y cínica, actuando como nuestro guisarro guía en el recorrido. La prosa de la obra es tan pulida y trabajada que puede ser considerada como una obra literaria desprendida de su medio, haciendo así de las ilustraciones un mero complemento a las poderosas palabras de Morrison. Pero no por esto es menester desmerecer el trabajo de Bate McKean, pues él mantiene un estilo alarmantemente surrealista,
pues como ya mencioné, son un mero complemento. Estas logran mimetizarse con el tono onírico de la historia, haciéndole un viaje abrasador y de atmósfera claustrofóbica, que en ocasiones llega a ser abrasadora. Me parece de sobra mencionar el por qué esta historia también está tan bien posicionada en el top, pero aún así mencionaré que aunque cambió ciertos paradigmas en la historia del murciélago, como el misticismo relacionado al asilo que jamás se había considerado en lo que llevaba la historia del murciélago, la verdadera valía de la historia es su calidad narrativa y argumentativa, dejándonos con la idea de que tal vez Batman está tan loco como los monstruos que él mismo creó. ¿Sabes cuántas veces estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial? Por un rebaño de gansos en una pantalla de computadora. ¿Sabes que comenzó la última guerra mundial? Una discusión sobre cuántos postes telegráficos le debía Alemania a sus acreedores de su departamento de guerra. ¡Postes telegráficos! Es toda una broma, ¿verdad? Todo lo que cualquiera haya valorado o luchado por... es todo un monstruoso y demente chiste. Me dan ganas de vomitar. Así que, ¿por qué no le ves el lado gracioso, rata voladora? ¿Por qué no te ríes? Yo río para no llorar. Río para gritar. Río para morir riendo. Y mi risa es mi llanto. Polémica, profunda, incorruptible, prístina, bizarra, lírica y filosófica. Estos son solo uno de los adjetivos con los que se puede definir esta obra. Corría el año de 1988, cuando el genio Alan Moore escribió una de las que se consideran sus obras magnas, The Killing Joke, en mancuerna con el dibujante Brian Bolland. La historia nos cuenta cómo el Joker se ha fugado una vez más del asilo de Arkham y preparando un plan macabro solo para demostrar un punto. Dicho plan quiere demostrar que un mal día puede volverse loco a cualquiera, y como conejillo de indias elige al intachable comisionado de policía de Gótica, a quien visita en su departamento, para posteriormente secuestrarlo, dispararle a quemarropa a su hija, Bárbara, y consecuentemente fotografiarla desnuda, aunque muchos sostienen que esto alcanza niveles insospechados, tratándose de una violación documentada en fotografías. Con Gordon secuestrado, el Joker comienza a torturarlo psicológicamente mostrándole las fotos antes tomadas. Pero esto no tiene un precedente, pues en un paralelismo impresionante se nos cuenta la historia de Jack Napier, un ingeniero químico que decide dejar su trabajo para convertirse en comediante con pésimos resultados. Abrumado por la falta de dinero, pues su esposa está embarazada, se ve inmiscuido en un atraco al edificio de químicos Ace, donde en algún pasado fuera su lugar de empleo. Antes del atraco, se le da un disfraz de capucha roja, pues al ser empleado de la empresa, sería reconocido rápidamente. Pero a media incursión, aparece un primerizo Batman, quien producto de su inexperiencia, provoca que éste caiga en un tanque de desechos tóxicos, lo que le produce un decoloramiento de piel, cabello y labios, y al descubrir su apariencia, su cordura se ve destruida, dando lugar a lo que conocemos como el Guasón, justificando así el concepto de que un mal día puede volver loco a cualquiera. Esta es una de las obras seminales de la historia del murciélago, y más en específico para el Joker, haciendo este su origen en más de un sinfín de historias venideras, además de que las consecuencias de este evento aún se sienten palpables hasta nuestros días, pues la herida de Bárbara Gordon truncó su carrera de peleadora contra el crimen, sentenciándola a una silla de ruedas. Por si estas razones no bastaran para justificar su medalla de plata, esta, como obra gráfica, resalta en sobremanera como ninguna otra, pues la estructura de las viñetas guarda un avance continuo, que le otorga un estilo casi cinematográfico, que logra balancear tanto la historia principal con la de trasfondo. En resumidas cuentas, esta novela gráfica exuda excelencia en todos sus aspectos, ya sean narrativos, artísticos, argumentales y seminales, pues este cómic ayudó al Guasón a recuperar su antigua esencia de asesino psicótico que había perdido en los años 60, y aunque otras obras ya la habían precedido como Las 5 venganzas del Guasón o El hombre que ríe, ninguna había sido tan decisiva como la presente novela.
haciendo gala de una galería abismal de los ya recurrentes en el top aspectos psicológicos, tanto de nuestro caballero negro como el delgado duque blanco de la muerte, y de su absurda relación, convirtiéndose en un monólogo filosófico espléndido. Una obra imperdible y de lectura obligada para todos quienes se consideren fan no solo del Cruzado Encapotado, sino del noveno arte. El momento ha llegado. Lo sientes en tu alma, pues yo soy tu alma. No puedes escapar de mí. Eres insignificante, eres nada, una cáscara vacía. Lentamente te quemo, y yo me enciendo, ardiente y brillante, feroz y hermoso. No puedes detenerme, ni con vino, ni con promesas no cumplidas, o el peso de tu edad. No puedes detenerme, pero aún así lo intentas. Aún huyes e intentas ahogarme, pero tu voz es débil. The Dark Knight Returns. Escrita e ilustrada en 1986 por el magno Frank Miller, uno de los más grandes aportadores a la historia del hombre murciélago. Y no es para menos, pues todos los cómics vistos en este conteo son posteriores a este y sus contemporáneos, pues hasta antes de esta novela gráfica, Batman estuvo ligado por más de una década a una estética camp producto de la serie de TV. Aquí vemos a un viejo y cansado Batman, que retoma su cruzada después de pasar 10 años en el retiro, aún más cínico y violento que nunca. Ahora debe enfrentar viejas y nuevas amenazas, dándonos dos de los enfrentamientos más intensos jamás vistos en la historia del noveno arte. Uno de mis dos elementos favoritos del cómic es la representación del Guasón, ya que este es mi favorito de todas las existentes, de una frialdad y cualidad escalofriantes, con un notable aire altanero y sofisticado, que ha pasado 10 años en estado catatónico esperando por el regreso de su eterno rival. Este nuevo aire le sienta perfecto, enfrentándose por una última vez al Caballero Negro. Y el segundo de ellos es el primer enfrentamiento entre el murciélago de Gótica y el último hijo de Krypton, aquí retratado como una máquina capitalista, reducido a un estereotipo Boy Scout que lo caracterizó durante sus primeros años de existencia. Es simple nombrar a este cómic como el mejor de Batman, pues si bien no es abordado como el motor de un ensayo filosófico o objeto de distintas discusiones filosóficas, aquí se aborda otro elemento relevante, el cual es la crítica social, atacando la polémica originada en los años 50 en contra del cómic norteamericano y la seducción del inocente, a la política de Ronald Reagan y, claro, la inseguridad en las grandes ciudades. Si bien ya he hablado de otras obras sacras del murciélago, ya que marcaron un antes y un después en la concepción del personaje, este cómic es el antes y el después del hombre murciélago, siendo la obra sacra de Batman, introduciendo elementos como el uso de armaduras, las historias de corrupción, la violencia y los tonos oscuros en los cómics, no solo del Cruzado Encapotado, sino de la historia del cómic en general. Simplemente no puedo decir más, fuera de recomendarles encarecidamente esta novela gráfica y en menor medida la adaptación animada, que si bien es una adaptación fiel a la obra, la prosa del cómic la hace aún más poderosa y emocionante. Muy bien amigos, hemos llegado al final. Quiero agradecer a todos los que llegaron hasta aquí y lamento haberme extendido tanto, pero uno simplemente no se queda a medias cuando habla del hombre murciélago. Espero disfrutaran el video y les digo hasta la próxima. Había un hombre de Ciudad Gótica que en el batimóvil hacía ronda, defendiendo a los indefensos, y para él cantó esta oda. Con su martillo de justicia a sus enemigos derribó. La seguridad de nuestras familias es lo que nos dejó.